Hola, ¿qué tal amigos? Hola. Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, el único canal que les trae las historias más interesantes que nadie, y que tiene una característica única entre todos los youtubers. Originalidad, jovencito. Usted ríase lo que quiera, pero es la verdad. Por eso, nos reconocen en cada uno de nuestros videos. Y esos chismosos que siguen publicando porquerías nos han llenado de vergüenza. Pero hoy no vengo a hablar acerca de nuestra calidad como youtubers, sino que vamos a hablar sobre uno de los políticos más queridos en la historia de México, pero también uno de los más polémicos, quien incluso llegó a preocupar a la seguridad nacional debido a su vida tan promiscua. Sí, señores, hablaremos del presidente Adolfo López Mateos, quien gobernó México de 1958 a 1964. Un hombre bondadoso, inteligente. Conoceremos todos sus amores y polémicas, e incluso hablaremos de los rumores sobre un supuesto asesinato. Así que pónganse cómodos, acomódense por ahí, láncense por su botana favorita. Sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza. Y si aún no están suscritos al canal, pues ahora es el momento. Según dicen las estadísticas, suscribirse a nuestro canal hará que cada día se pongan más guapos. ¡Oh, qué belleza! Así que ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Que le gustaban las mujeres, por supuesto. Un hombre, pues al que la gente quería. Pues como muchos ya sabrán, Adolfo López Mateos no era precisamente lo que se dice un hombre de una sola mujer, ya que su vida extramarital fue todo un escándalo. No es precisamente un príncipe azul. A muchos les ha causado sorpresa que, lejos de criticarle por su actitud de mujeriego, en ese entonces se le aplaudía, ya que la sociedad mexicana de aquella época era bastante machista. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? En su juventud, Adolfo impresionó a muchas mujeres, escribiéndoles románticos poemas. Por lo tanto, veían con buenos ojos la forma de ser del presidente Adolfo López Mateos. Sí, señora, así también se le conocía, ya que él se la pasaba mucho de viaje. Incluso, según algunos que le conocieron, cuando llegaba a la oficina decía, ¿qué toca hoy, viejas o viajes? Esto lo decía en tono de broma, pero era casi cierto. Promovió un largo viaje del Club de México. Antes de ser presidente de México, Adolfo López Mateos fue un joven senador por el Partido Revolucionario Institucional, donde fue abriéndose paso y acumulando poder dentro del partido. Y muy guapo, qué guapo. Cabe resaltar que Adolfo López Mateos era muy guapo, según sus allegados, lo que le daba cierta facilidad para acercarse a las mujeres. Sí está guapo, pero está tocadisco, está loco de a Davis. Un libro abierto en mi escritorio que dice: en el amor como en el mar se naufraga. De hecho, él es el ídolo del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien siempre soñó con ser como él, pero que según muchos historiadores, no le llegaba ni a los talones. López Mateos para mí, quizá por mi ser oriundo del Estado de México. Toda su vida, Adolfo López Mateos fue conocido por ser un hombre muy cariñoso con las mujeres, y desde que era un joven político, siempre tuvo aventuras amorosas fuera del matrimonio. Por lo que representó en su momento, fue quizá por... La primera que aparece en la lista es Rita Macedo, quien relata en su libro Mujer en Papel una de esas aventuras en la que estuvo involucrada con un joven político, aunque él ya estaba casado. ¿Le gustan mis piernas? Rita confesó que este político le había prometido dejar a su esposa por ella, pero simplemente no le creyó. Voy a dejar a mi mujer, ya la voy a dejar y ya la voy a dejar, y con eso se la estuvo trayendo mucho tiempo. Según ella, ese tipo de promesas eran comunes en esa época, y claro, casi nunca se cumplían, especialmente porque en aquel entonces el divorcio estaba mal visto en la sociedad, y más aún si se trataba de un político. Rita Macedo también reveló que se casó con su primer esposo, Luis de Llano Palmer, solo para salir de su casa, ya que nunca lo amó de verdad. Casting le dijo, si te casas con don Luis de Llano, ya no vuelves al internado. Pues se casó. ¿Qué edad tenía cuando 17, la casaron? 18.
Además, había una gran diferencia de edad entre ella y el productor. Fue después de divorciarse de Luis de Llano cuando empezó a relacionarse con diferentes políticos mexicanos. Hay fiestas con mucha gente que se liga a otras gentes y se van por ahí quién sabe a dónde. En su relato, menciona a un joven político muy especial en su vida, con quien llegó a sentir cosas que jamás había experimentado antes. Finalmente Rita se dio cuenta que ese hombre jamás iba a dejar a su esposa y finalmente terminaron. De hecho, según lo que confiesa en su libro, y que no se puede detallar aquí, fue este político mexicano quien la hizo sentir mujer por primera vez, según palabras de la famosa actriz. Aunque en su libro Rita Macedo no menciona el nombre del político, muchos aseguran que se trataba del mismísimo Adolfo López Mateos, quien en ese momento era senador de la República y ya despuntaba como una joven promesa dentro del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Solamente estaba consciente que era la amante, además estaba consciente que ni siquiera por ser la amante la habían preferido a ella. Imagínense ustedes, un joven guapo, muy popular y ya convertido en uno de los políticos más poderosos de México. Era todo un imán para las mujeres de la farándula. Muchas estaban realmente interesadas en conquistar a quien, para muchos, se perfilaba como el próximo presidente de México. El amor que le tuvo a México fue fundamental. No olvidemos cuando en su discurso de toma de posesión. Así fue como, según cuentan, también llegó una joven actriz, Lilia Prado, quien siempre había sido indiferente al amor, pero con López Mateos la historia fue muy diferente. Este político era demasiado interesante y bastante coqueto. Lilia Prado conoció a Adolfo López Mateos en una reunión con representantes de la ANDA, donde se organizó una fiesta. Fue allí donde el joven senador López Mateos brindó con la actriz, expresándole que era un gran admirador de su trabajo. Obviamente, Lilia Prado se sintió muy adulada por el joven político, quien la invitó a salir. Vivieron un tórrido romance en secreto, porque, como ya mencioné, López Mateos estaba casado. Me refiero al impulso. A pesar de que las famosas sabían de su estado civil, no rechazaban las invitaciones del político. Y es que López Mateos estaba bien posicionado dentro del Partido Revolucionario Institucional y todo el mundo sabía que tenía un futuro brillante. Las damas, por supuesto, estaban muy interesadas en conocer al joven político. Con las novias, sin que él se diera cuenta, dejaba su sombrero en algún lugar y ahí poníamos nosotros la correspondencia. Para 1956, López Mateos ya estaba en la mira del PRI para convertirse en el próximo presidente de México. En ese entonces, el presidente era Miguel Alemán Valdés y mientras tanto, López Mateos comenzó a forjar una relación cercana con Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien en ese momento era el presidente de Televisa. Los mexicanos son inviolables. Es preciso un patriótico esfuerzo para levantar el nivel económico del país, aumentando la producción agrícola. Las reuniones entre empresarios, políticos y los medios de comunicación eran muy frecuentes. Desde entonces, las fiestas organizadas por Televisa atraían a poderosos políticos y uno que no se perdía esas reuniones era el mismísimo Adolfo López Mateos. Era un gran conversador y tenía un encanto especial para conquistar a las mujeres. Oye, pues se trata de acompañar a ciertos ejecutivos, a ciertos eventos, a personas que están interesadas. Muchas cayeron rendidas a sus pies, a pesar de que era un hombre casado, con una esposa muy inteligente, quien, aunque sabía de los deslices de su esposo, los toleraba con notable paciencia. Una de las actrices que, según cuentan algunos famosos de la época, se relacionó con el presidente López Mateos fue Silvia Pinal, quien buscaba patrocinio para sus películas a través del gobierno. Adolfo López Mateos le aseguró que la ayudaría mediante los patrocinios de la Asociación Nacional de Autores de México. Se relata que tuvieron varias reuniones con algunos agregados de la ANDA, entre ellos, por supuesto, Silvia Pinal, quien dicen estaba más interesada en López Mateos que en los negocios entre el gobierno y la asociación. ¿Cuántas palabras por minuto? 120. Se comenta que Silvia Pinal quedó encantada con el político mexicano, atraída por su carisma y don de gentes, ya que López Mateos tenía un encanto natural. Todas sus bromas eran bien recibidas por la actriz, quien reía a carcajadas con sus chascarrillos. Es usted una mujer de
De nada, vale. Esta situación llevó a que López Mateos pidiera a su equipo de seguridad que llevaran a Silvia Pinal a un sitio más privado para conversar. Según los rumores, la llevaron a un hotel en el centro de la Ciudad de México, aunque no se especificó cuál, y allí se dio un encuentro privado con el entonces candidato presidencial Adolfo López Mateos. Obviamente, esta situación llegó a oídos de Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien tiempo después se enteró de que Silvia Pinal andaba de novia con su hijo, Emilio Azcárraga Milmo. Muy guapo. Era guapo, fuerte, varonil. Por supuesto, no aprobaba esta relación para su hijo, ya que conocía los secretos del mundillo de la farándula mexicana de aquellos tiempos. Finalmente, en 1958, ocurrió lo que todos esperaban: Adolfo López Mateos asumió la presidencia de México. En 1952, su buen amigo Adolfo Ruiz Cortines llega a la presidencia de la República y lo nombra secretario del Tesoro. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos comenzó a preocuparse, ya que según decían, el presidente mexicano era demasiado promiscuo y esto podría afectar la estabilidad del país. A los Estados Unidos le inquietaban las relaciones amorosas de López Mateos, cada vez más públicas, y algunos políticos mexicanos incluso pensaban que las amantes del presidente lo distraían e influenciaban en sus decisiones. Toca trabajar en una época en que las mujeres en realidad no trabajaban, no se dedicaban a eso. En 1912 tiene que... Tal fue el caso, por ejemplo, de Silvia Pinal, quien buscaba apoyo para sus películas. Pero no solo Adolfo López Mateos tenía escapadas con famosas, también se habla mucho de una joven que, en aquel entonces, tenía solo 16 años. Incluso se rumoraba que López Mateos se había casado en secreto con ella, aunque esto no ocurrió hasta después de su divorcio con Eva Sámano, su primera esposa, quien le soportó de todo. Casi anónima, que fue luego su esposa, que era la señora Eva Sámano Bishop, que es yo creo que la persona fundadora. A mediados de su sexenio, Eva decidió divorciarse de él, y fue entonces cuando López Mateos supuestamente se casó con la señorita Gutiérrez. Era bien sabido que López Mateos tenía muchas amantes, y aunque estas relaciones eran aplaudidas y bien vistas por algunos, ciertos historiadores y políticos consideraban que estas aventuras afectaban su imagen pública, haciéndole perder poder y prestigio poco a poco. A los 17 años, en escuelas públicas, era maestra, y se da cuenta... Además, revelaban una falta de prudencia y dignidad en el presidente. En 1960, ocurrió un escándalo cuando el actor Agustín de Anda fue asesinado por el padre de su novia, Ana Berta Lepe. El padre se entregó a la policía, alegando que Agustín le había confesado que ya no se casaría con su hija, ya que había conseguido lo que quería. Él la quería muchísimo, estaba muy enamorado de ella. Creo que ella también lo quería muchísimo. Este fue el motivo por el cual el padre de la actriz acabó con la vida del joven actor. Según algunas versiones de la época, el padre de Ana Berta Lepe no quería que Agustín de Anda se casara con su hija debido a que ella era frecuentada por Adolfo López Mateos. Se dice que el padre de Ana Berta recibía una fuerte suma de dinero por permitir esta relación, lo cual explicaría por qué no veía con buenos ojos el matrimonio de su hija con Agustín. El señor vivía de ella. El señor era un militar retirado que no hacía nada y... El padre prefería la relación entre Ana Berta y López Mateos debido al poder económico del presidente, con la esperanza de que éste subsidiara algunas de las películas de la actriz. Lo que muchos no saben es que el padre de Ana Berta Lepe estuvo un breve periodo en la cárcel, pero salió rápidamente con la ayuda de un político poderoso. Le pregunté a Ana Berta si su padre realmente la vendía a hombres. Haile Selassie, el rey. Todos apuntan a que fue el propio Adolfo López Mateos quien intervino para que el padre de Ana Berta saliera pronto de prisión, tras haber cometido un crimen tan terrible. Lepe ingresó a la cárcel de Lecumberri, donde permaneció varios años. Sin embargo, y pese a que dio muerte a su novio, Ana Berta... Uno de los grandes amigos de Adolfo López Mateos era el comediante mexicano Mario Moreno Cantinflas, quien siempre fue muy cercano al partido en el poder. Para entonces, sus películas, ya en color, comenzaban a alinearse con los planes del gobierno, y en sus fiestas, López Mateos no faltaba. Pero si la cosa no fue así, resulta que yo estaba muy tranquilo con mi alfalfa. Una de las grandes amigas de Cantinflas fue Lorena Velázquez, quien para 1960 empezaba a hacerse conocida en el cine.
con la ayuda de Cantinflas, fue nombrada como una de las delegadas de la ANDA para representar a la organización en el concurso de Miss México. Lorena obtuvo el segundo lugar en el certamen y le ofrecieron el puesto de suplente en caso de que la ganadora no pudiera acudir al certamen de Miss Universo. A la mera hora no me dan a mí el premio, me dan el segundo lugar y a una niña chiquitita, chaparrita. Sin embargo, ella se negó, alegando que la ganadora no era realmente mexicana, sino española. Según cuentan las malas lenguas, Lorena Velázquez recurrió a Adolfo López Mateos para buscar ayuda en este asunto. Sin perder el tiempo, López Mateos ordenó que la representante de México en el concurso de Miss Universo fuera Lorena Velázquez, quien en 1960, por un dedazo, representó a México en dicho certamen. Y René dice, ¿cómo puede ser que una española? Y va a Gobernación y le dan todos los datos de que se armó sí. un escándalo. Obviamente, según los rumores y la fama que precedía al expresidente, esto no fue nada gratis, sino que se pagó con favores personales hacia el último presidente del PRI querido por el pueblo mexicano. Por supuesto, se dice que Cantinflas también tuvo algo que ver en el asunto, así como el señor Azcárraga. Y entonces, a mí me dio risa al principio, dije, hombre, bueno, pues muy bien. Como mencioné antes, llamó mucho la atención que Adolfo López Mateos se casara con una joven de 19 años. Sin embargo, tras investigaciones, se supo que en realidad tenía 22. Aunque, cuando comenzó la relación, se rumorea que ella tenía aproximadamente 16 años. Una maestra de alma, una compañera maravillosa para un político. Este asunto fue bastante controvertido y al finalizar su sexenio, López Mateos se divorció públicamente de su esposa. Aunque, según se dice, el divorcio ocurrió a mediados del sexenio y se casó con esta joven, quien, de acuerdo con informes del gobierno estadounidense, era hija de José Gutiérrez, un empleado de un tal Azcárraga. El sexenio de Adolfo López Mateos fue tumultuoso. Puertas afuera, en el contexto de la Guerra Fría y con el ascenso de la Revolución. El hecho de que solo se mencionara el apellido Azcárraga hacía entrever que se trataba de una persona con un apellido bastante conocido, y según afirman algunos, se trataba de Emilio Azcárraga Vidaurreta, el magnate de telecomunicaciones. Es sabido por muchos que Televisa siempre organiza sus fiestas con políticos y empresarios poderosos, y que las actrices que desean destacar dentro de su gremio deben asistir a estos eventos, donde muchas veces son emparejadas con políticos o empresarios, según las conveniencias de la empresa. A ciertos ejecutivos, a ciertos eventos, a personas que están interesadas en quizá... En otros videos les he comentado que la actriz Kate del Castillo ha dicho que la razón por la cual no le dieron más trabajo en Televisa fue porque ella se negó a acudir a este tipo de fiestas para entretener a los políticos, y tampoco le permitían ir acompañada de su novio. Obviamente, ninguna de las actrices de Televisa era forzada a asistir a estas fiestas, dependía de ellas si querían ganar más protagonismo dentro de la empresa. Sus productos dentro de la empresa, entonces nos interesa que ustedes compartan con ellos, ya, si se da la oportunidad de que... Una de las que, según rumores, asistía gustosa era la famosa Maricruz Oliver, quien interpretó a Teresa en Televisa. Se dice que era una persona decidida a escalar socialmente sin importar lo que tuviera que hacer. Muchas personas que conocieron a Maricruz Oliver afirman que efectivamente fue una de las actrices que se relacionó con poderosos políticos mexicanos para obtener mejores puestos en Televisa. No me gusta la ostentación. Y, por supuesto, ¿quién más poderoso que el mismísimo Adolfo López Mateos? Según los rumores, lo que realmente le interesaba a Maricruz no era el poder de los hombres, sino su atracción por las mujeres. A pesar de la vida amorosa desordenada de López Mateos, su primera esposa, Eva Sámano, fue muy querida. En 1925 conoció a la joven Eva Sámano, maestra de profesión de religión protestante. En México, no falta una calle, escuela o avenida que lleve su nombre, ya que es parte de la historia del país. Mientras López Mateos vivía como mujeriego, Eva era conocida por su gran actividad social. Aunque no tuvieron descendencia biológica, la pareja adoptó a una hija, Eva Leonor López Sámano. A Eva Sámano se le conoció como la Madre Nacional, siendo una gran protectora de la infancia. Una persona que amaba muchísimo, como él, a su país.
También fue reconocida como la Maestra de México y recibió doctorados honoris causa por la Universidad Femenina de Filipinas y la Universidad de Florida. Eva Sámano era una mujer culta, dedicada a su trabajo y con valores bien establecidos, influidos por su crianza en un hogar de religión protestante bautista. El noviazgo con Eva Sámano duró 12 años y terminó en matrimonio gracias a la insistencia de doña Elena con su hijo. Se unió a Adolfo López Mateos cuando apenas tenía 16 años, pero se casaron cuando ella tenía 28. A finales de la década de 1930, la pareja se mudó a Ciudad de México, donde Eva comenzó a trabajar en escuelas para niños pobres, mientras Adolfo López Mateos ascendía en la política. A los 17 años, en escuelas públicas, era maestra, y se da cuenta... Sin embargo, según algunos rumores, a mediados del sexenio, la pareja se divorció debido a la vida promiscua del presidente, aunque la noticia no se hizo pública hasta el final de su mandato. Tras el fin del sexenio de López Mateos, a Eva Sámano no se le permitió seguir al frente de las instituciones públicas que había fundado. Al final del sexenio, el balance para López Mateos era bastante positivo. El sistema había pasado casi indemne. Por su cuenta, decidió continuar su carrera y estableció una institución educativa en Ciudad de México, la cual dirigió hasta su retiro. Otro de los aspectos a destacar de Eva Sámano es que ella estuvo al lado de López Mateos en el hospital cuando enfermó, y en su funeral no se permitió la presencia de Angelina ni de sus hijos. Era copresidenta, la primerita fue Eva Sámano Bishop o Evangelina. El 5 de abril de 1965, tan solo 4 meses después de dejar la presidencia de la República, Adolfo López Mateos se casó por la iglesia con Angelina Gutiérrez Adurni, él con 56 años y ella con 23. Así se formalizó una relación que, según se dice, había comenzado 6 años antes, cuando la joven tenía alrededor de 16 o 17 años. Sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza. Es decir, durante todo el gobierno de López Mateos, ella fue su amante, además de las relaciones que mantuvo con famosas. Adolfo López Mateos pudo casarse por la iglesia con su segunda esposa porque nunca se casó por lo religioso con Eva Sámano, ya que ella era evangélica bautista, y solo contrajeron matrimonio civil. El noviazgo con Eva Sámano duró 12 años y terminó en matrimonio gracias a la insistencia de doña Elena con su hijo. El 31 de mayo de 1967, en una visita a su hija adoptiva, López Mateos sufrió un ataque de migraña que lo dejó inconsciente y postrado en cama. Lo curioso del asunto es que la migraña ocurrió en su antigua casa, es decir, en el lugar donde vivía su exesposa. Días antes de su toma de posesión, López Mateos tuvo un fuerte ataque de migraña y salió en camilla de un acto público. Según algunos, ella se aprovechó de la situación y, a partir de ese momento, tomó control sobre la salud de López Mateos, utilizando su estatus de ex primera dama para evitar a toda costa la comunicación entre él y su segunda esposa e hijos. Esto, amigos, si nos ponemos a pensar, resulta bastante sospechoso, ya que López Mateos estaba en buen estado de salud y justo en ese lugar fue donde se enfermó. Alguien lo escuchó decir: «¿Cómo me duele el brazo?», al hacer el juramento, en el cual el brazo debe permanecer. Muchos especulan con que fue debido a un gran coraje que le hicieron pasar, y algunos incluso creen que le dieron algo para que se enfermara. Y es que, a pesar de que Adolfo López Mateos ya estaba divorciado y casado, según cuentan las malas lenguas, Eva Sámano no podía superar el hecho de que López Mateos la había abandonado por una mujer mucho más joven. El licenciado Favela no tuvo familia, no tuvo hijos con su señora, la señora Josefina Eichmann. Para colmo, la nueva esposa del expresidente le había dado los hijos que ella no pudo tener. Esto habría mantenido a Eva con bastante resentimiento hacia él, y muchos consideran una gran coincidencia que Adolfo López Mateos se haya enfermado justo en la casa de su exesposa. Por esto, se ha especulado con que el expresidente pudo haber sido envenenado o que algo extraño ocurrió. Sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana. A pesar de que fue intervenido quirúrgicamente, la enfermedad avanzó rápidamente. Durante 2 años, el expresidente mexicano estuvo en estado vegetativo, inmóvil en una cama, debido a muerte cerebral, recibiendo asistencia mecánica ventilatoria.
Antes de dejar el poder le detectaron 7 aneurismas en el cerebro. En 1967 cayó en un coma del que no despertó. Por orden del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se instaló una planta de luz en su hogar para hacer frente a cualquier emergencia. En varias ocasiones, Angelina Gutiérrez intentó visitar a su esposo en la casa donde estaba conectado a las máquinas, algunas veces sola y otras con sus pequeños hijos. Sin embargo, siempre se enfrentó a la misma negativa, alegando razones de seguridad y cuidado por las opiniones públicas. Debido a esto, Angelina Gutiérrez nunca volvió a ver a Adolfo López Mateos. Finalmente, el 22 de diciembre de 1969, después de estar muerto en vida por 2 años, Adolfo López Mateos dejó de respirar. Sus hijos, Elena y Adolfo, tenían entonces 3 y 4 años respectivamente, una edad demasiado corta para percatarse de la tragedia que rodeaba sus vidas. López Mateos fue despedido con los honores propios de un jefe de Estado, y a pesar de todo lo que se ha contado, es recordado como uno de los presidentes más queridos de la historia de México. Por petición de Eva Sámano, fue oficialmente declarada viuda de Adolfo López Mateos, y aunque él se había casado por la iglesia con Angelina Gutiérrez, tanto el nombre de esta como el de sus hijos, Elena y Adolfo, fueron retirados del expediente personal del expresidente. Eva Sámano falleció a los 73 años el 7 de enero de 1984 y fue enterrada al lado de su esposo Adolfo López Mateos en el Panteón Jardín. Por su parte, Angelina Gutiérrez Adurni, aquella joven que cautivó al presidente viajero y se convirtió en su esposa ante la Iglesia Católica, con el tiempo se casó con un hombre estadounidense llamado Norman Roberts. Actualmente, reside en La Joya, California, y tiene 77 años de edad. Y así es, amigos, como llegamos al final de este video, relatando cómo fue la vida de Adolfo López Mateos y sus amores, el presidente mexicano al que Peña Nieto siempre quiso imitar, pero que jamás pudo igualar, el último presidente querido del PRI. Como siempre, les agradecemos por sus comentarios y su suscripción al canal. Háganos saber sobre quién les gustaría que habláramos en nuestros siguientes videos. Y como siempre, nos despedimos de ustedes con un cálido hasta pronto y nos vemos en una próxima ocasión.